Daenerys dio un paso hacia el fuego. Las llamas bailaban ante ella como las mujeres que habían danzado el día de su boda. Giraban, cantaban, movían sus velos amarillos, naranjas y rojos. Ella les abrió los brazos. Su piel se sonrojó, brilló. Un paso más y sintió el calor de la arena en la planta de los pies, incluso a pesar de las sandalias. El sudor le corría por los muslos, entre los pechos, y se deslizaba por sus mejillas donde antes había habido lágrimas. Oyó un crujido, el sonido de la piedra al quebrarse. La plataforma de madera, hierbas y hojas se estremeció y empezó a derrumbarse. Le cayeron encima brasas y cenizas como una lluvia, y también algo más, algo que rodó hasta ella y fue a detenerse a sus pies. Un trozo de roca redondeada, color crema con vetas de oro, humeante. El rugido llenó el mundo, pero entre la lluvia de fuego, Daenerys alcanzó a oír los gritos maravillados de mujeres y niños. Se oyó un segundo crujido, seco y retumbante como un trueno, y el humo giró a su alrededor mientras la pira se hundía. Los leños estallaron a medida que el fuego tocaba sus corazones secretos. Oyó los relinchos de caballos asustados, las voces de los Dothraki llenas de terror, y a Sir Jorah gritando su nombre y maldiciendo. No, hubiera querido decirle: no, mi buen caballero, no temas por mí, el fuego es mío. Soy Daenerys de la Tormenta, nacida de dragones, esposa de dragones, madre de dragones. Con una erupción de humo y llamas que se elevaron 10 metros hacia el cielo, la pira se derrumbó y cayó sobre ella. Daenerys, sin el menor temor, avanzó por la tormenta de fuego llamando a sus hijos. El tercer crujido fue seco y fuerte como si el mundo se quebrara. Cuando el fuego se extinguió por fin y el suelo estuvo suficientemente frío para poder pisarlo, Sir Jorah Mormont la encontró entre las cenizas rodeada de troncos negros y ascuas y de los huesos quemados de hombre, mujer y corcel. Estaba desnuda, cubierta de hollín. Sus ropas se habían reducido a cenizas, pero estaba ilesa. El dragón color crema y oro mamaba de su pecho izquierdo y el verde y bronce del derecho. Los sostenía a ambos en los brazos como si los acunara. El dragón negro y escarlata estaba enroscado en torno a sus hombros, con el cuello largo y sinuoso bajo su barbilla. Al ver a Jorah alzó la cabeza y clavó en él ojos rojos como carbones. El caballero sin palabras cayó de rodillas. Los hombres de su casa iban tras él. Drogo fue el primero en poner el arraca a los pies de Daenerys. «Sangre de mi sangre», murmuró presionando el rostro contra la tierra humeante. «Sangre de mi sangre», oyó decir a Ago. «Sangre de mi sangre», gritó Rakharo. Después llegaron sus doncellas y luego los demás, todos los Dothrakis, hombres, mujeres y niños. A Daenerys le bastó con mirarlos a los ojos para saber que le pertenecían, hoy, mañana y eternamente. Eran suyos como jamás lo habían sido de Drogo. Cuando Daenerys Targaryen se puso de pie, el dragón negro siseó y de las fosas nasales y la boca le surgió humo claro. Los otros 2 dragones se apartaron de sus pechos y sumaron sus voces a la llamada, desplegando las alas translúcidas al aire, y por primera vez en cientos de años la noche cobró vida con la música de los dragones. Al sonar la última campanada, con la oscuridad de nuestro lado y el tiempo a nuestro favor, cuando la gente común se ha ido a dormir, solo quedamos nosotros. Somos el viento, somos la noche, somos privilegiados. Somos parte de una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo. Lo que escuchamos al inicio es un extracto del final del libro Juego de Tronos, que es el primero de la saga Canción de Hielo y Fuego, escrita por George R.R. Martin, en donde el autor nos cuenta cómo es que resurgen 3 dragones después de creerse extintos. Creo que no es necesario comentar de qué va esta saga de libros, pues estoy seguro que todos conocemos la famosa serie Juego de Tronos de HBO, que hace algún tiempo dejó maravillado a más de uno, y con motivo del reciente lanzamiento de la franquicia, en donde la presencia de estas criaturas es uno de los huesos centrales en la trama, creo que valdría la pena dedicarles un espacio más extenso, pues como recordarán, si es que siguen el canal, y si no es así aprovecho para contarles que hace tiempo tocamos el tema en el diario de campo de Criaturas Fantásticas, que es una sección donde los suscriptores pueden coleccionar páginas del diario por medio de imágenes descargables e ir formando un libro.
Bien, retomando el tema, les decía que si bien ya hicimos mención de la criatura de la que hablaremos en esta emisión en una de las páginas del diario, esta contiene información muy básica y dado que el tema es sumamente extenso, además de ser uno de los seres que personalmente más me gustan, aprovecharé para explayarme y haremos una serie de videos donde nos adentraremos en el mito de la criatura posiblemente más asombrosa y poderosa que jamás haya existido. A lo largo de la historia, un personaje en especial ha cautivado la imaginación humana, y ya sea en el agua, en la tierra o el aire, el dragón ha dejado su huella en leyendas desde hace miles de años y como muestra se han encontrado representaciones de la criatura en amuletos de jade pertenecientes a la cultura Hongshan en China, que se remontan a hace aproximadamente 6.700 años, pero a pesar de ser tan antiguas, estas leyendas han superado las barreras del tiempo y siguen presentes en nuestros días. Son muchas y muy variadas las culturas alrededor del mundo que, a pesar de no tener relación entre sí, incluyen la figura del dragón como un elemento importante en sus mitos, y aunque en la actualidad las representaciones más conocidas son dos, los dragones occidentales o europeos, derivados de la mitología griega y Oriente Próximo, y los dragones orientales que provienen de leyendas de países como China, Japón, Corea y otros países asiáticos, también en otras culturas alrededor del mundo como las mesoamericanas está presente. No podríamos decir cuál es su origen exacto, pues prácticamente cada lugar del mundo tiene su versión, siendo uno de los pocos mitos universales que existen. Se podría decir que en donde ha habido humanos, ha habido dragones. Dragones orientales. Los dragones orientales son criaturas legendarias en la mitología y el folclore, presentes en leyendas nativas como China, Japón, Corea y Vietnam, e incluso en India hay historias donde se les menciona. Es común que se les relacione con deidades asociadas a la lluvia y los cuerpos de agua, y se creía que al tener poderes sobre los fenómenos meteorológicos, estos eran los responsables de traer la lluvia para los cultivos. Muchos pueblos, especialmente los cercanos a ríos y mares, tenían templos dedicados a su rey dragón, y en épocas de sequía o inundación era costumbre que los ancianos y autoridades hicieran sacrificios y ritos religiosos para apaciguar al dragón y pedirle lluvia o, en su caso, que dejara de llover. Físicamente, el dragón es descrito como un gran reptil similar a una enorme serpiente y, a diferencia de sus congéneres occidentales que conoceremos más adelante, no escupe fuego ni tiene alas, aunque normalmente pueden volar gracias a la magia. Un dragón típico de Oriente tiene cuernos de ciervo, cabeza de caballo, cuello de serpiente, garras de águila, orejas de toro y bigotes largos como los de los siluros. En China se les denomina con la palabra Long y en su tradición incluyen una variedad de tipos como el dragón espiritual, que controlaba la lluvia y el viento, el dragón celestial que reside en el cielo y protege a los dioses, el dragón en espiral que controla el tiempo y vive en los mares, el dragón del tesoro quien se encarga de proteger el dinero y las riquezas personales, el dragón del inframundo que algunos creen que es la versión femenina del dragón espiritual, el dragón cornudo que es uno de los pocos que a veces se les describe con tendencias malignas, y por último el rey dragón o dios dragón, que es considerado el más poderoso de todos y puede aparecer en una variedad de formas, incluso a menudo se les representa como humano. En Japón los dragones se llaman Ryu o Tatsu y son considerados como guardianes del budismo. Son conocidos por su gran longevidad y, al igual que el dragón chino, se piensa que habitan principalmente en entornos acuáticos. Según la mitología japonesa, esta criatura tiene el poder supremo de cambiar de forma, alargar su cuerpo o incluso hacerse invisible, así como adoptar forma humana. Son muy parecidos a los dragones chinos, pero se diferencian porque en sus patas poseen 3 garras en lugar de 5. Al igual que en la tradición china, en Japón existen varios tipos de dragones, como el dragón serpiente Orochi, de 8 cabezas, el dragón Ryujin, que es gobernante de los mares, un personaje conocido como Kiyohime, la mujer vengativa que, según la leyenda, después de una decepción amorosa se lanzó a un río y se convirtió en un dragón serpiente,
Los dragones Mizuchi, quienes a pesar de que a la mayoría de los dragones se les consideran benévolos, estos son criaturas malignas que viven en los ríos, poseedores de un aliento venenoso que suele matar a quienes se acercan demasiado a ellos. Estos son solo algunos ejemplos de los dragones orientales que durante mucho tiempo simbolizaron el dominio imperial, que habitan en las aguas y guardan tesoros. Incluso en la actualidad los podemos encontrar decorando hogares, formando parte del horóscopo y en fiestas como la del Año Nuevo, en donde la gente se disfraza de ellos. Dragones occidentales. De este lado del mundo, probablemente la primera imagen que nos llega a la mente al escuchar la palabra dragón sea la de una enorme bestia parecida a un reptil que es capaz de destruir ejércitos enteros sin dificultad, pues muchas culturas occidentales consideran al dragón un ser extremadamente feroz y poderoso. Por ejemplo, las tribus nórdicas de Europa asociaban su folclore con varios aspectos terroríficos del dragón. La mitología germana incluye al dragón, y espero estarlo pronunciando bien, Nidhogg, quien se alimenta de las raíces de Yggdrasil, un fresno sagrado que se extendía a través de todos los mundos. También en el poema épico anglosajón Beowulf se hace mención de la criatura. Los antiguos escandinavos solían adornar las proas de sus drácar o barcos, esculpiéndolas en forma de dragón, pues pensaban que así asustarían a los espíritus que vigilaban las costas a las que llegaban. Para los celtas, el dragón fue una divinidad de los bosques, cuya fuerza podía ser controlada y utilizada por los magos, además de usarlo como símbolo heráldico y militar de soberanía. En la mitología griega existen varios dragones que fueron usados por los dioses o eran temidos por ellos mismos. Por ejemplo, Tifón, la Lamia, el dragón de Delfos o Pitón, el basilisco y la famosa hidra de Lerna, además de Ladón, un dragón de 100 cabezas que custodiaba el jardín de las Hespérides, y Anfisbaena, que era un dragón de 2 cabezas que nació de la sangre de Medusa. Para la mitología eslava, el dragón era una de las formas que adoptaba el dios Veles, señor del mundo subterráneo, adversario de Perún, dios del trueno. Entre los romanos era considerado símbolo de poder y sabiduría, y los cristianos heredaron la idea hebrea del dragón, que aparece en el Apocalipsis del apóstol Juan, donde dice que el dragón, o la antigua serpiente, fue arrojada del cielo por el arcángel San Miguel. En el Cantar de los Nibelungos, un poema épico medieval anónimo, un personaje de nombre Sigfrido mata a un dragón llamado Fafnir y al bañarse con su sangre se hace inmune a todo mal. También existe la leyenda de San Jorge y el dragón, en donde se narra cómo San Jorge salva a una princesa de morir devorada por un dragón, matándolo al atravesar su cuerpo con una lanza, y en agradecimiento se le otorgan los tesoros que custodiaba la criatura. Dragones medievales. Fue en la época medieval cuando se reconoció a los dragones no solo como un símbolo, un monstruo mitológico o una deidad, sino como criaturas reales, pues mucha gente aseguró haber tenido encuentros con ellos, describiéndolos en sus relatos de manera más detallada tanto en sus características físicas como en su comportamiento. Gracias a estos testimonios se supo que eran animales enormes y aterradores, poseedores de gran sabiduría y sumamente avariciosos, pues gustan de recolectar grandes tesoros los que cuidan celosamente. Su cuerpo tiene aspecto de reptil, cubierto de escamas increíblemente resistentes, imposibles de penetrar con armas comunes, y que solo existe una pequeña parte en su pecho que es vulnerable. Cuentan con 4 extremidades y un par de alas parecidas a las de un murciélago. En algunos casos estas alas están unidas a sus brazos y utilizan sus 2 patas traseras para desplazarse en tierra, arrastrando los brazos, usándolos únicamente como apoyo. Pero también se dice que hay especímenes que usan sus 4 extremidades para caminar y que es de su espalda de donde emergen las alas. Su cola, al ser prensil, la utiliza como una extremidad más, pues puede sujetar objetos y atrapar a sus víctimas para destrozarlas con sus dientes y garras, que son tan poderosas y resistentes que sin dificultad pueden penetrar casi cualquier cosa. Pese a su gran tamaño, son criaturas extremadamente rápidas que cuando están en vuelo son capaces de lanzarse en picada con mucha facilidad y gracias a su agilidad pueden retomar altura a pocos metros del suelo.
Se les define como seres independientes que rara vez viven en comunidad con otros dragones, por lo que prefieren tener su propio cubil o guardia, que normalmente se tratan de cuevas enormes. Sin embargo, hay quienes dicen que en contadas ocasiones se les puede ver en grupos reducidos de hasta 5 individuos. Son ovíparos y sus huevos tienen que ser empollados a temperaturas sumamente altas, pero si no eclosionan pueden permanecer dormidos por cientos de años y al encontrar una fuente de calor suficiente vuelven a la vida, dando como resultado un dragón saludable. En algunas leyendas su sangre es descrita como la sustancia más venenosa que cualquier otro ser vivo pueda producir, y en algunas otras se dice que su sangre tiene la capacidad de otorgar invulnerabilidad a quien se bañe con ella. Por último, una de las capacidades más características de estos seres es el poder escupir fuego, y si bien esta peculiaridad, aunque a simple vista pareciera un poco difícil de creer, hay una explicación de cómo es que esto podría suceder. Pero eso lo dejaremos para emisiones posteriores. Dragones del Nuevo Mundo. Si bien, como lo comentamos al inicio, los dos tipos de dragones más conocidos en la actualidad son los orientales y los occidentales o medievales europeos, no podemos dejar de lado un tipo de dragón que se suele dejar fuera del concepto, pero que a todas luces encaja con las características de este enigmático ser, pues además de sus características físicas, etimológicamente comparten el mismo significado. Yaucíhuatl, Coatlicue, Cihualcóatl, Mazacóatl, Oceocóatl o Quetzalcóatl son nombres de dioses de culturas mesoamericanas que llevan el término náhuatl, coatl, que literalmente significa serpiente, y ya que la palabra dragón viene del latín draco, que a su vez deriva del griego dracón, que significa serpiente, prácticamente estos seres no son otra cosa que dragones. Muchas de las bestias de la mayor parte de Sudamérica estaban también ampliamente relacionadas con enormes serpientes que se remontaban a los orígenes de la humanidad. En Sudamérica, en torno a los Andes, se creía en el poder que ejercían las serpientes del abismo marítimo y de la montaña esplendorosa. Estas eran criaturas de grandes proporciones que también podrían ser consideradas dragones venerados por los pueblos nativos de Perú y Bolivia. Tales dragones mantenían una historia de conflictos entre sí. Por ejemplo, en la mitología mapuche, la leyenda de Tren Tren y Cay Cay Vilú habla de unos seres con forma de serpiente que habitaron en Chile y Argentina, que se enfrentaron uno al otro por el futuro de su pueblo. Por otro lado, los muiscas, un pueblo indígena de Colombia, creían en Chiminiguagua, un dios creador en forma de serpiente de fuego que habitaba bajo la sagrada laguna de Iguaque y que creó a los padres de la humanidad, quienes a su vez tuvieron hijos y después se convirtieron en serpientes acuáticas para vigilar a su gente. También el primer saque de la sabana de Bogotá era un hombre en forma de dragón de color verde. Todas estas representaciones alrededor del mundo nos llevan a pensar por qué los dragones se encuentran prácticamente en todas las historias de culturas antiguas. ¿Será que no se trata solo de un mito y que estas leyendas fueron realidad? ¿Acaso hay alguna explicación científica que justifique las leyendas o podría tratarse de una especie extraordinaria que realmente existió y en la actualidad está extinta? Todas estas interrogantes las trataremos en el siguiente video, en donde nos adentraremos en su simbolismo, las teorías del por qué este fascinante ser está presente en casi cada rincón del planeta y los avistamientos presuntamente reales de la criatura a lo largo de la historia. Bien, es así que llegamos al final de esta emisión y si estos minutos les han parecido interesantes, podrían suscribirse al canal, regalarme un like y compartir el video, pues con esto ayudarían mucho a seguir trayendo estos temas. Sin más que decir, yo por el momento me despido, no sin antes recordarles que activen la campana de notificación para no perderse las siguientes emisiones dedicadas a los dragones, pues les adelanto que en la última habrá una sorpresa que estoy seguro les gustará, si les gustó lo que leímos al principio. Les mando saludos desde una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo.